Record. ¿Se acuerdan que yo les había preguntado si ustedes veían barbarie, veían de alguna manera que no había cultura, no había cohesión en estas civilizaciones, ¿cierto? Que habían antes de la llegada de los occidentales, ¿cierto? La América precolombina que le llaman. Yo les pregunté a ustedes si no veían cultura acá, ¿cierto? Y ustedes claramente me dijeron, profe, aquí sí hay cultura, ¿cierto? Aquí sí hay tradición, aquí sí hay una cosmovisión. Solo que no se aparenta de ninguna forma, ¿cierto? A lo que es la cultura occidental, ¿cierto? Una cultura que, para bien o para mal, lo queramos o no, sí se encontraba más avanzada, pero eso no legitimaba, ¿cierto? La colonización, ¿cierto? El dominio de la tierra, que eran tierras centrales para esta gente que la había habitado desde los principios del poblamiento humano. Entonces, de una forma u otra, lo queramos o no, aquí había cultura, había cosmovisión, y es importante mencionarlo, ¿cierto? Nosotros nos habíamos quedado, ¿cierto?, en esta parte, ah, que estábamos tratando de responder estas preguntas. O sea, esta pregunta ya la respondimos, y para responder esa otra pregunta, tenemos que revolver a recordar este texto, ¿ya? Lo voy a leer yo rápidamente para que no nos atrasemos tanto, así que por favor, mucha atención. Aspectos generales sobre la cosmovisión. Las metáforas cosmovisionales y mitológicas fueron siempre y lo seguirán siendo resultado de la estrategia existencial de los pueblos que, en su marcha hacia una situación mejor, generan maneras de ver e interpretar tanto el universo circundante como los acontecimientos y cambios sustanciales de la sociedad. Los fines implícitos de estas creaciones, cuyo origen generalmente se pierde en el tiempo, son la cohesión de la sociedad que las produce, su identidad, la calidad de vida y el progreso, ¿cierto? Es esta la razón más profunda y legítima por la que, a lo largo de miles de años, en un mismo continente, en forma discontinua o escalonada, fueron cristalizando diferentes experiencias culturales en íntima relación con el ecosistema. ¿Ok? Las cosmovisiones y los sistemas míticos religiosos producidos por los pueblos no constituyen un depósito preexistente que se copie o se herede recopilado en algún libro, ¿cierto? No es algo que es una tradición, ¿cierto? Ni el contenido de alguna verdad absoluta, sino que son el resultado de una lenta creación de los hombres para dar coherencia y sentido a su existencia en un determinado tiempo y lugar. Ellos aseguran pautas o estrategias de convivencia, principios éticos y respeto a las organizaciones sociopolíticas y al medio ambiente manantial de recursos. Cuando esta producción falta o se traba por cualquier circunstancia, como en el caso de América desde 1492, los pueblos pierden fuerza y cohesión o desaparecen en cuanto fenómeno social protagoniza el devenir histórico. Aquí tenemos el claro ejemplo de la cultura americana, ¿cierto? Esta cultura que pasó a ser relegada a un segundo lugar, ¿cierto? Estar relegada solamente a palabras, solamente a algunos ritos, solamente a algunas tradiciones, ¿cierto? Por ejemplo, el Día de los Muertos, por ejemplo, la fiesta de la tirana, por ejemplo, las palabras que utilizamos la otro día, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije pololo, que yo les dije guarén, que yo les dije cagüín, que eran palabras del léxico mapuche, pero que no representan a un sistema social que tenemos en la actualidad en Chile, ¿cierto? Simplemente son palabras que pasaron de generación en generación. Entonces, bueno, no voy a seguir leyendo, ¿cierto? Ya se entendió la idea, y lo que me interesa es que ustedes respondan acá con sus propias palabras esta actividad, ¿ya? Los que no están en WebQuest, o sea, perdón, en esta plataforma de Nerpod, pueden responderla también enviándome un chat directo al Zoom, ¿ok? Y la pregunta dice así: ¿por qué crees que la cosmovisión es un proceso lento? ¿Por qué creen ustedes, chicos, por qué creen ustedes que la cosmovisión, ¿cierto? Este concepto que yo acabo de leer, los aspectos generales de la cosmovisión, es un proceso lento. Vamos, chiquillos, tienen 4 minutitos para responder. eh, los espero, ¿ya? ¿Por qué crees que la cosmovisión es un proceso lento? ¿Por qué crees que la cosmovisión es un proceso lento? Bueno, claramente la cosmovisión sí estamos de acuerdo que es un proceso lento, ¿cierto? No podemos generar una sociedad de la noche a la mañana, ni siquiera en los videojuegos ocurre que podemos generar una civilización de la noche a la mañana, ¿cierto?
en Minecraft, crear una civilización es una labor del día, de semanas, ¿cierto? De muchas horas de dedicación. Y lo mismo ocurre con la vida real, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las sociedades en el transcurso de los años. Vamos, que la civilización europea, por ejemplo, le costó miles de años poder encontrar cuáles eran los países, cuáles eran su identidad cultural, ¿cierto? Entonces, eh, no es menor tener esto en consideración. Entonces, chiquillos, ¿por qué creen ustedes que la cosmovisión es un proceso lento? Vamos, chiquillos, les quedan 2 minutos para responder. ¿Por qué crees que la cosmovisión es un proceso lento? Recuerden que en el chat también pueden responder los que vayan entrando, los chiquillos, los que van entrando, buenos días. Recuerden hacer clic en el link del chat para poder entrar a la clase. Y estamos respondiendo, ¿cierto?, que por qué la cosmovisión es un proceso lento. ¿Por qué creen ustedes que la cosmovisión es un proceso lento? Ya hay algunas respuestas. Vamos, chiquillos, les queda 1 minuto 40 segundos. Martín, Javiera, Victoria, Renato, Piero, Sofía, vayan respondiendo, por favor. Les queda poquito tiempo. No lo piensen tanto, tampoco traten de buscar la respuesta correcta. Simplemente respondan lo que ustedes crean, por qué piensan que la cosmovisión es un proceso lento. Recuerden eso, que no se crea una civilización de la noche a la mañana, no se crea una sociedad de la noche a la mañana, es imposible, ¿cierto? Probablemente la gente que habitó en primera instancia un lugar jamás pensó que esto se iba a volver una civilización. Simplemente dijeron, mira, asentémonos acá, hay buena tierra, sembremos, cosechemos, y de a poquito se fue sumando gente a este lugar, ¿cierto? 1 minuto, chiquillos, chiquillas, vayan respondiendo, por favor. 30 segundos. Vamos respondiendo, 30 segundos, ya queda poco. Y bien, ya estamos listos, Jazz. Vamos. Bien, entonces por mientras vamos a ir compartiendo. Por ejemplo, acá tenemos una respuesta, ¿cierto? Eh, Martín nos dice, porque para crear una forma de pensar, una cultura y aplicarlo en una nueva civilización es un proceso que tarda, ya que es toda una civilización a la que tendrás que enseñar esa cultura, además de a poco llega a más gente y más gente. Correcto, ¿cierto? Una respuesta muy completa la de Martín, ¿cierto? Podemos apreciar claramente de que es un proceso lento porque es algo que pasa de boca en boca, ¿cierto? No es algo que pasa en un libro, no es algo que se puede masificar por los medios de comunicación, ¿cierto? O se puede masificar por los medios de comunicación, pero en la actualidad, ¿cierto? Cuando una sociedad se estaba creando, no había medios de comunicación más allá del boca a boca, ¿cierto? Del tú a tú. Entonces, por lo tanto, no es menor, ¿cierto? En este sentido, que sea un proceso lento. Por ejemplo, los cuentos que nosotros conocemos como Pedrito y el Lobo, el cuento, por ejemplo, de la Caperucita Roja, son cuentos que existen desde hace muchos años, pero existen desde hace muchos años porque los niños, desde toda la vida, les ha costado quedarse dormidos en las noches. Entonces, por lo tanto, por eso se fue traspasando de generación en generación. O qué sé yo, por ejemplo, imagínense que un día una civilización, una tribu, ¿cierto? Más que una civilización, estaban al calor de una hoguera, ¿cierto? Estaban al calor de una fogata conversando, ¿cierto? Y a un tipo se le ocurrió hacer un ruido con no sé, con una caja, ¿cierto? Una especie de caja. Y entonces este tipo empezó a hacer un ruido y ese ruido se empezó a convertir en un baile, ¿cierto? La gente empezó a bailar y con esto se generó quizás una canción típica de una civilización, ¿cierto? De una tribu, ¿cierto? Que cada vez que estaban a la hoguera, ¿cierto? Cada vez que estaban al calor del fuego, se fue traspasando de generación en generación, ¿cierto? Los hijos de los creadores de eso escucharon esta canción, ¿cierto? Y después ellos, para seguir quizás motivando a la gente, ¿cierto? Para seguir manteniéndola feliz, siguieron creando este ritmo, ¿cierto? Y siguieron traspasándolo de generación en generación. Bien, Renato, ¿cierto? Nos dice, porque ya que es difícil conseguir o demostrar cómo construir o hacer una civilización. Exacto, ¿cierto? Renato nos dice que no es fácil, por ejemplo,
de alguna manera, ¿cómo decirlo? Eh, no es fácil eh, persuadir, ¿cierto? No es fácil persuadir a una persona de que esta es la forma correcta de construir un edificio, ¿cierto? De que esta es la forma correcta de gobernar, ¿cierto? No es fácil convencer a las personas de estas cosas porque las personas siempre están como reacias a creerle al resto. Entonces, cuando una persona demuestra que tiene, por ejemplo, no sé, las capacidades para ser un líder, las capacidades para ser un rey, ¿cierto? Es difícil persuadir al resto de gente. Y esto es un proceso que es lento, ¿cierto? Y que va y que quizás persuadiste a una persona, pero todavía te queda persuadir a las otras 150, ¿cierto? Que habitan tu población, etcétera. Bien. Sofía nos dice porque tenía que ponerse perdón, porque tenía que ponerse de acuerdo. También, ¿cierto? Más de lo mismo, ¿cierto? Una cosmovisión, también esa es la misión principal de una cosmovisión, ¿cierto? De que nos pongamos de acuerdo todos, ¿cierto? Y de que, hey, esta va a ser nuestra lengua, este va a ser nuestro lenguaje, este va a ser nuestro idioma. Entonces, por lo tanto, todas las personas que hablan este idioma, todas las personas que, por ejemplo, estén de acuerdo con los sacrificios humanos, ¿cierto? Van a ser considerados aztecas, van a ser considerados mayas, van a ser considerados incas, ¿cierto? Entonces, em, no es menor, importantísimo, ¿cierto? Bien, entonces, bien, dicho esto, muchas gracias a todos los que participaron, gracias por las respuestas. Seguimos, ¿ya? Aquí tenemos otra imagen, ¿cierto? Que nos muestra un poco por qué los españoles nos condenaban, ¿cierto? Por qué los españoles considerábamos que éramos pueblos bárbaros, ¿cierto? Porque sacrificábamos a nuestros mismos seres humanos, ¿cierto? Conducta que los españoles, o perdón, que los occidentales habían dejado de lado hace muchos años. No obstante, y no estoy justificando de ninguna forma, ¿cierto?, estos sacrificios, pero no obstante, en la actualidad muchos códigos penales, no es el caso de Chile, ¿cierto? Muchos códigos penales en el mundo aceptan la pena de muerte, ¿cierto?, como un castigo, ¿cierto? En caso de asesinato o en caso de otros delitos, ¿cierto? Se acepta la pena de muerte y en estas culturas, ¿cierto?, a quienes eran sacrificados, ¿cierto?, eran asesinos, eran ladrones o también algunos esclavos, ¿cierto?, que venían de otras partes para quizás pertenecer a esta civilización, pero lamentablemente, ¿cierto?, eran considerados esclavos porque no formaban parte dentro de la civilización inca o de la civilización azteca o de la civilización maya, ¿cierto? Sigue siendo bárbaro, ¿cierto? Pero de alguna forma la justificación se sigue dando a lo largo de la historia de los humanos, ¿cierto? Entonces no es menor tener esto en consideración. Y, por ejemplo, a pesar de que estas tres civilizaciones se consideraran diferentes, ¿cierto? Que los aztecas, los mayas y los incas no se consideraban miembros de una misma sociedad, ¿cierto? Ambos, ambas, no, perdón, todas compartían ciertos rasgos, todas compartían ciertas características, ¿cierto? Entonces no es menor tener esto en consideración, ¿cierto? Como de alguna forma las tribus, o sea, perdón, las sociedades, a pesar de ser diferentes, siguen siendo iguales. Vamos, que nosotros si tuviéramos que compararnos con sociedades, ¿cierto? No nos vamos a parecer tanto a la china, no nos vamos a parecer tanto a la rusa, pero sí nos vamos a parecer a nuestros hermanos argentinos, a nuestros hermanos colombianos, a nuestros hermanos venezolanos, porque todos representamos parte de un mismo contexto latinoamericano, ¿cierto? El cual fue independizado, perdón, el cual fue colonizado por España. Entonces, quizá también nos vamos a considerar un poco diferentes a lo que es los portugueses, ¿cierto? Más que nada por la barrera idiomática, ¿cierto? Que hablan portugués. No obstante, como les digo, es normal encontrarse parecidos en las culturas de diferentes lugares, pero que estén cerca territorialmente, ¿cierto? Vamos, que la Pampa argentina y la Pampa chilena ambas se comparten muchas tradiciones, ¿cierto? Mucha cultura. Lo mismo ocurre con el norte de Chile y con la zona sur del Perú, ¿cierto? Entonces, es importante igual recalcar de que a pesar de que seamos Chile, ¿cierto? Se comparte una cultura de la zona norte, se comparte una cultura de la zona sur. Importante. Entonces, observen bien estas imágenes, ¿cierto? Y vamos a rellenar, o sea, primero vamos a responder esta pregunta, ¿ya? Em, Samantha, ¿serías tan amable de leer el texto que sale arriba de la pregunta, por favor? Samantha Jara, ¿serías tan amable de leer el texto que sale arriba de la pregunta, por favor? Samantha Jara, aló, ¿me escucha? No, no está la Samantha, parece, se quedó dormida. Tomás Listo, yo Astorga, puedo leer. ya, por favor, Benjamín.
Ya. El sacrificio humano fue parte importante de los rituales y de la ideología mayas. El ejemplo más frecuente en el arte y las inscripciones de esa cultura es el sacrificio ritual por decapitación, descrito como acto de creación. El sacrificio de prisionero recreaba el complejo de mitos que permitía el establecimiento de un orden cósmico y fue clave en la ideología de los señoríos mayas. Según el texto, ¿cuál era el rol de los sacrificios en las culturas americanas? Muchas gracias, Benja. Bueno, claramente, ¿cierto? No era algo que se hacía porque sí, ¿cierto? No era algo porque, oh, miren, nos íbamos a sacrificar a alguien, por supuesto que no. Tenía todo un sentido cósmico, tenía toda su justificación, ¿cierto? Y a pesar de que no estemos de acuerdo, ¿cierto? De ninguna forma, ¿cierto? Representaba una parte de la cultura y de la cosmovisión maya. Entonces, por lo tanto, de alguna forma, aunque nos cueste, tenemos que, como de alguna forma, respetar el tiempo que ellos estaban viviendo, ¿cierto? El contexto histórico al cual ellos también se enfrentaban, ¿cierto? Vamos, que los señoríos mayas tenían, y los señoríos mayas, aztecas e incas tenían que mantener una cohesión dentro de la sociedad, ¿cierto? Y no es tan fácil poder cohesionar a todos, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo presidente de ahora en la actualidad, Sebastián Piñera, no está pudiendo de alguna forma cohesionar a la sociedad, ¿cierto? Por eso la sociedad se está manifestando. Entonces, por lo tanto, se entiende la idea de que no es fácil mantener el orden en una sociedad. Entonces, dicho esto, la pregunta dice, ¿cuál era el rol de los sacrificios en las culturas americanas? A. Los sacrificios servían como eje de la ideología y de la cultura de los pueblos. Ok, tengamos esa respuesta bastante en consideración. Veamos qué dicen las otras. Era la forma de validarse ante otros pueblos. Mm, o sea, de alguna forma los sacrificios mantenían, ¿cierto?, unida a la sociedad, ¿cierto? De alguna forma las mantenían dominadas, quizás por el miedo, sí, estamos de acuerdo que era por el miedo, pero la mantenía cohesionada. No obstante, esto no quiere decir que esa era la forma de validarse ante otros pueblos, ¿cierto? Simplemente el sacrificio formaba parte de la cohesión y la cohesión, por ende, era una forma de validarse ante los otros pueblos. Entonces, por lo tanto, no era la razón directa. Los sacrificios, por lo tanto, sería incorrecta. C. Constituían parte de su alimentación, decoración y vestimenta. Bueno, claramente esto tampoco es cierto, no eran caníbales de ninguna forma, ¿cierto? Ellos se alimentaban tanto de animales como de frutas y verduras, ¿cierto? Entonces, de ninguna forma, quizás la persona que hacía los sacrificios, ¿cierto? El verdugo que le llaman, sí tenía un estatus social bastante alto, ¿cierto? Vamos, que estaba literalmente al lado del rey cuando ocurrían estos sacrificios. Entonces, probablemente sí tenía un estatus social bastante alto, pero eso no quiere decir que era un prócer de la moda ni un modelo a seguir, ¿cierto? O quizás sí era un modelo a seguir, pero no representaba parte de su vestimenta de ninguna forma, ¿cierto? Ni de su decoración. Simplemente él era la persona que hacía los sacrificios para el dios del sol, que era principalmente el dios el cual se sacrificaban estas personas. D. Los prisioneros eran considerados traidores, por lo que debían ser castigados por el pueblo. Mm, no necesariamente eran considerados traidores, ¿cierto? En el texto nos dice que permitió el establecimiento del orden cósmico, ¿cierto? Entonces, la justificación real era este orden cósmico, entonces, por lo tanto, no era la razón real que ellos fueran considerados traidores, sino que para ellos era necesario para que la tierra fuera fértil, para que llegaran las lluvias, para que llegara el sol, para que las cosechas fueran buenas, ¿cierto? Era necesario estos sacrificios. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, ¿cierto? Que los sacrificios servían como eje de la ideología y la cultura de los pueblos. ¿Ok? Bien. Dicho esto, seguimos, ¿cierto? Seguimos. Ahora, lo que tenemos acá es un cuadrito, ¿cierto? Un texto, un cuadro colaborativo. ¿Qué tienen que hacer aquí ustedes, ¿cierto? Tienen que observar las imágenes, ¿cierto? Si hacen clic en este cuadro, ¿cierto? Van a poder ver las imágenes que son las mismas que vimos recién, ¿ya? Son las mismas que vimos recién y nos pregunta qué aspectos comunes se observan en estas imágenes. ¿Se les abre la imagen que está ahí en el cuadro colaborativo? Por favor, que alguien me ayude. ¿Se les abre la imagen si hacen clic? Hagan clic en la imagen. ¿Se les abre o no? Chicos y chicas, ¿me escuchan? ¿Se les abre la imagen? Mister, es que a mí me dice, hay una parte abajo, una imagen que tiene un cuadrito donde dice 250 al lado.
No, esa no. Ese. No me sale, me dice drop any image or tab y le pongo save o No, le Benjamín, pero pongo... arriba, la imagen donde dice sacrificios aztecas, si tú haces clic ahí, se debería poder abrir. ¿Se abre? No, a mí no. Ya, dame un segundo. Dame un segundo. Vamos a dejar de compartir. Y... dame un segundo, dame un segundo. Aquí. Entonces yo ahora acá. Share screen. Y comparto acá. Bien. Entonces ahora ustedes podrían estar viendo, ¿cierto? Esta imagen. Ahora sí la ven, ¿cierto? Está en Zoom, está siendo publicada en Zoom. Entonces, aquí tenemos que ver qué aspectos comunes se observan en estas imágenes, ¿cierto? ¿Qué aspectos comunes se observan en estas imágenes? Por ejemplo, yo empiezo. Yo veo que en las tres imágenes, por ejemplo, hay, eh, por ejemplo, en las tres imágenes hay, ¿cómo decirlo? Un escenario, por así decirlo, ¿cierto? Si se fijan en las tres imágenes, las personas que están siendo sacrificadas están sobre una mesa, están sobre una escalera, ¿cierto? O están sobre una especie de escenario, ¿cierto? Las tres personas que están siendo sacrificadas están, ¿cierto? Siendo alzadas de alguna forma u otra. Alguien, por ejemplo, alguien que quiera aportar este cuadro colaborativo, ¿qué más se aprecia? Que se pueda ver en las tres imágenes, ¿cierto? Vamos, chicos y chicas. ¿Qué más podemos apreciar en estas tres imágenes? Vamos, es un cuadro colaborativo, todos tenemos que participar. Recuerden que la imagen está siendo transmitida por Zoom, así que para que la vayan viendo, ¿qué aspectos comunes se aprecian en las tres imágenes? Que las tres imágenes lo sacrifican sacándole el corazón. En las tres imágenes se le está sacando el corazón. Bien, correcto. Mira, Martín nos dice que en todas las imágenes hay espectadores viendo el sacrificio. Correcto también, ¿cierto? En las tres. Y ojo con el detalle que dijo Benjamín, ¿cierto? Que en las tres imágenes se está sacando el corazón, pero en las tres se está tratando o se está un poco levantando, ¿cierto? Este corazón, ¿cierto? Se está ofreciendo como en modo de ofrenda a los dioses, ¿cierto? Eso es lo que da el sentido cósmico, lo que da la cosmovisión a estas imágenes, ¿cierto? Bien, ¿cierto? Yo creo que esos tres ejemplos son como los más representativos de las imágenes. Bien, correcto. Entonces, bueno, este es otro cuadro comparativo, lo vamos a dejar para la próxima semana, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero vamos a ver los tres calendarios aztecas, mayas e incas, ¿ya? Vamos a leer las características se me olvida, de estos tres calendarios, y vamos a ver en qué se parecen, en qué se diferencian, ¿cierto? Y también vamos a hacer un cuadro comparativo como el que vamos a hacer con estas imágenes de los aztecas y los mayas, ¿ya? Déjenme un poquito que saco la lista en este momento. Windows al S, ¿cierto? Y tenemos la lista lista. Y ahora lo guardamos. Este es el querido séptimo B. Chicos, los que no hayan hecho las pruebas y tengan que hacerlas, recuerden que les está quedando poco tiempo. Tienen hasta la próxima semana, hasta el domingo de la próxima semana, ¿cierto? Para hacer el webquest, la asignación número 1 de esta cuarta unidad, ¿cierto? Como les digo, tienen que crear una historia, un relato bastante cortito. Simplemente lean sobre la zona del país y yo creo que la imaginación se les va ahí a florecer de manera instantánea. Así que yo me despido, chicos, que tengan un lindo fin de semana, que